Am, Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todas, todes y todos. Les damos la más cordial bienvenida al evento Avances de los Derechos LGTB durante y después de la pandemia, informes anuales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. En esta oportunidad presentaremos los reportes anuales de 2020, 2021 y 2022 que exploran los avances y desarrollos en los órganos de tratados sobre la identidad de género, orientación sexual, expresión de género y características sexuales. Este evento está organizado por ILGA World, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. ILGA World es una federación mundial de casi 2.000 organizaciones de la sociedad civil en más de 160 países, que luchan por la igualdad de derechos humanos para las personas LGBTI desde 1978. ILGA World lleva a cabo proyectos en varios foros de las Naciones Unidas. Por ejemplo, presta apoyo y orientación técnica a las organizaciones de sociedad civil que colaboran con los órganos de tratados, para así garantizar que las personas LGTBI sean tomadas en cuenta por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora daremos inicio al evento. La dinámica será la siguiente. Cada ponente cuenta con 15 minutos para poder expresar sus presentaciones. Además, durante el evento, los asistentes podrán utilizar la opción de preguntas y respuestas del Zoom para escribir sus preguntas o comentarios. Facundo es el autor del informe anual de órganos de tratados de 2022 de ILGA Mundo y presentará los principales hallazgos del mismo. Bienvenida, Facundo. Puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos, todas y todes. En mi caso voy a presentar el informe anual de órganos de tratados de 2022. Voy a compartir pantalla porque preparé una presentación como que entiendo que ahí debería verse bien. ¿Se Sí, está se ve presentando todo. correctamente? Se ve Sí, perfectamente. Bien. Ujú. Bueno, el informe anual de órganos de tratados, como iniciativa de ILGA World, básicamente es un informe que se viene trabajando desde el año 2014, que se hace consecutivamente todos los años, uno por año, a excepción debido a las circunstancias excepcionales, 2020 y 2021, que lo van a encontrar como un informe conjunto. Y para dar un poco de contexto, el informe anual de órganos de tratados podemos entenderlo como una compilación y al mismo tiempo un análisis de referencias y recomendaciones de los 9 órganos de tratados de Naciones Unidas sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género y características sexuales. Lo entendemos como compilación porque justamente en el informe se pueden encontrar todas aquellas referencias y recomendaciones específicas de cada uno de los órganos de tratado, o sea, pueden encontrar el texto específico dentro del documento, digamos, el párrafo específico, y a la vez es un análisis porque desde ILGA World hicimos el trabajo de justamente hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para entender un poco las tendencias y los avances que se realizaron desde 2014 hasta el 2022, y también entender aquellos temas que al menos en el 2022 más fueron trabajados por cada uno de los comités, y analiza varias cuestiones. En tanto revisión de los estados partes, es decir, las revisiones que los órganos de tratado hacen a los estados partes de manera periódica, el informe va a analizar las listas de cuestiones y las listas de cuestiones previas a la presentación de cada uno de los informes de los estados, las observaciones finales y al mismo tiempo los procedimientos de seguimiento de las recomendaciones que los comités hubiesen elegido para cada uno de los estados, siempre obviamente referidos a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Pero el informe también analiza las observaciones y recomendaciones generales en caso de que se hubiesen hecho en el año 2022, que en este caso solamente se realizaron 2, comunicaciones individuales, también relacionadas o que mencionen incluso orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, y también los informes que presentan las organizaciones de la sociedad civil sobre cada uno de los estados, ya sea en lista de cuestiones o en observaciones finales. La compilación
tanto de las referencias de informes de organizaciones de la sociedad civil como de los órganos de tratados, ambas se encuentran también dentro del informe. Y este informe se realiza justamente para facilitar a activistas, abogados y defensores de derechos humanos que en su trabajo de activismo con los órganos de tratados de las Naciones Unidas puedan identificar aquellas preguntas o aquellas recomendaciones que reciben los estados sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, la identificación del posicionamiento de cada comité y también de las tendencias de cada uno de estos órganos de tratados en estos temas, porque justamente se permite entender cuánto los órganos de tratado han trabajado estos temas, qué tipos de temas han trabajado, de qué manera, si se encuentran de alguna manera abiertos a trabajar estos temas y efectuar las recomendaciones a los estados, y de esa manera los activistas, las activistas pueden diseñar estrategias de incidencia para las futuras decisiones del comité, porque pueden decidir con qué comité quizás tratar cada tema de acuerdo a la posibilidad que ese comité tenga justamente de efectuar una recomendación para el estado en el que realicen los defensores de derechos humanos su actividad. Este informe lo podemos estructurar, digamos, tanto por partes como de manera temática. En cuanto a partes, el informe va a incluir un capítulo general, donde justamente se realiza este análisis cuantitativo y cualitativo de manera global, sin realizar una distinción específica por cada uno de los órganos de tratados, y 9 capítulos específicos, uno por cada uno de los comités. Entonces, de este modo, se puede entender cuál fue el trabajo a nivel general y de qué manera cada comité fue realizando referencias o recomendaciones en su actividad durante, obviamente, el 2022. Incluye un anexo 1 con el listado de todos los países examinados en 2022, tanto si recibieron listas de cuestiones como observaciones finales. Un anexo 2 con la compilación de presentaciones de organizaciones de la sociedad civil, obviamente exclusivas de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Y un anexo 3 con, digamos, un análisis eminentemente numérico de porcentajes desde 2014 hasta 2022 para facilitar el análisis justamente específico en términos numéricos y la evolución de los órganos en su trabajo. Respecto a la estructura temática en particular, cada capítulo se puede dividir en un primer apartado de información general, que tiene que ver específicamente con el análisis global en términos de números y de países analizados. Otro apartado específico de temas, donde se establecen qué temas se desarrollaron, qué temas se desarrollaron más, y justamente el listado de qué país se trabajó cada tema, que puede ser una buena manera como para ir a buscar después la referencia específica, entender de qué tema hay interés, ver si se trabajó, para qué estado se trabajó, y buscar de qué manera después el comité lo entendió textualmente. Criminalización de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales de los distintos países, en caso de que el comité las hubiese trabajado, que ahora, cuando veamos cada comité, vamos a ver que una de quizás de los mayores desafíos que se presentan es que las referencias o las recomendaciones a criminalización no suelen ser tan elevadas en los trabajos del comité. También hay un apartado específico sobre identidad y expresión de género, un apartado específico sobre características sexuales, un apartado específico sobre referencias a mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, comunicaciones individuales, comentarios generales, si hubo, lo mismo con comunicaciones individuales, y también sobre procedimiento de seguimiento. Procedimiento de seguimiento, ya sean de recomendaciones que el comité realizó seguimiento en 2022, como de aquellas que eligió para hacer seguimiento que de nuevo se relacionan con esto. Y los principales hallazgos de 2022, afortunadamente el 2022 fue un muy buen año en términos de referencias y recomendaciones, porque primero, bueno, los comités pudieron volver a su nivel de trabajo previo al COVID-19. La realidad es que el 2020 y el 2021 fue un año donde la actividad de los comités bajó considerablemente, y como la actividad bajó considerablemente, también lo hicieron las referencias
a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Ahora, fue un año récord porque este año en total se incorporaron 218 referencias a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales para 73 países diferentes. El 67% de las observaciones finales de los estados incluyeron referencias o recomendaciones. 59 estados recibieron recomendaciones de este tipo por primera vez. 6 de 9 comités realizaron más referencias que años anteriores y se realizaron 24 referencias específicas a identidad y expresión de género y 25 referencias específicas a características sexuales. ¿Qué queremos decir cuando decimos referencias específicas? Que trataron el tema en específico y no que simplemente hicieron una mención a LGTBIQ+, o lesbiana, gay, y, digamos, incluyeron todo, orientación sexual y identidad de género, todo de una misma manera, sin abordar el tema específicamente. Referencias específicas justamente mencionaron el tema y hicieron una referencia exclusiva tanto a identidad y expresión de género como a características sexuales. En este caso, sobre todo en identidad y expresión de género, no hubo un aumento considerable, la realidad es que se mantuvo igual que años anteriores, no se vio un crecimiento en términos de referencias, a pesar de que crecieron las referencias globales, y ese quizás es uno de los desafíos para el comité, para los comités, seguir desarrollando estándares que tengan que ver con identidad y expresión de género, y en referencias específicas a características sexuales, también el incremento hubo un incremento, pero no fue un incremento tan grande como quizás el que sí se observó en las referencias en general. Ahora lo que, digamos, voy a presentar va a ser ya el trabajo de cada uno de los comités en específico y cómo fueron abordando estos temas, y todos se van a dividir de la misma manera: hallazgos positivos, los temas principales que se trataron en ese año y los desafíos. Como hallazgos positivos, arrancando por está en el mismo orden de los capítulos del informe, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como hallazgos positivos, 100% de los estados que fueron analizados recibieron recomendaciones sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. El 100%, todos al menos recibieron alguna referencia. En total fueron 20 referencias, que también es un récord. Y lo importante es que justamente de todos esos estados, al menos 11 recibieron informes de organizaciones de la sociedad civil mencionando los desafíos que en cada uno de estos estados se presentaban en materia de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Los temas principales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen mucho que ver con la propia competencia del comité: salud, vivienda y trabajo; legislación y políticas públicas relacionadas con la discriminación; campañas de concientización; y también discriminación en la educación, incluyendo bullying. Ahora, ¿qué desafíos presenta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Por un lado, es que aborda una amplitud de temas. Entonces, lo importante para activistas y defensores de derechos humanos es identificar específicamente la manera en que cada uno de estos temas afecta a cada una de las comunidades con las que se trabaje. Por otro lado, las referencias intersex específicas fueron únicamente 2 de esas 20, trans específicas únicamente 3, y no hubo ninguna referencia a mujeres lesbianas, bisexuales, trans o intersex. Entonces, este comité también, se van a presentar desafíos muy similares en los otros comités, porque justamente el abordaje suele ser desde una mirada interseccional y muchas veces con una mera mención a todo el colectivo, sin hacer un análisis específico de cómo se ven afectados en el goce de derechos cada una de las comunidades en particular. Respecto al Comité de Derechos Humanos, también fue un récord que hizo 35 referencias a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Acá sí hubo quizás un número más elevado de referencias trans específicas, por eso lo ponemos como un hallazgo positivo, hubo 8 en total. Y nuevamente, este récord se bate con 16 de 17 estados que recibieron recomendaciones e informes de organizaciones de sociedad civil mencionando estos temas. Respecto a los temas principales que
trató el Comité de Derechos Humanos relacionados con estos temas fue legislación antidiscriminación, campañas de concientización, violencia, incluyendo discursos y crímenes de odio, y también el ejercicio de la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos. Pero como desafíos, hubo una única referencia a mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, y referencias intersex específicas hubo únicamente 3. Entonces también se observa lo mismo de que se da un tratamiento global y no se abordan los temas de manera específica, y son cuestiones que en los informes que presenten las organizaciones de la sociedad civil, e incluso obviamente motu propio lo pueden hacer los comités, ir profundizando en la manera en que cada una de las comunidades se ven afectadas. Respecto al Comité CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los hallazgos positivos es que 88% de los estados recibieron recomendaciones de este tipo, y hubo 72 referencias a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, que es el más alto de todos los comités. De hecho, duplica al Comité de Derechos Humanos, así que obviamente el Comité CEDAW, que lo ha mostrado en años anteriores, sigue siendo el comité que más referencias hace en estos temas, y obviamente trató, debido a la gran cantidad de referencias, una gran diversidad de temas: discriminación interseccional, medidas especiales de carácter temporal, violencia por motivos de género contra mujeres lesbianas, bisexuales, trans y personas intersex, salud, empleo, educación, legislación, políticas y acceso a la justicia, y también detenciones arbitrarias. Y como desafíos es que, respecto a criminalización, únicamente a 2 de 7 estados que recibieron, que fueron, digamos, revisados por el comité, 2 de los estados que criminalizan orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, solamente 2 recibieron recomendaciones de este tipo y relacionadas a criminalización. Referencias trans específicas, si bien fueron 6, cosa que es más que los demás, en relación al número de 72, quizás el número no es tan elevado. Lo mismo con intersex. Y respecto a referencias específicas a mujeres lesbianas y bisexuales, solamente una se realizó, porque obviamente el Comité CEDAW trabaja, digamos, mayormente con referencias a mujeres LGBTI a nivel general. Respecto al Comité de Derechos del Niño, 44 referencias se realizaron a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, 9 referencias intersex específicas, que es algo bastante positivo, y el comité trabajó mucho, sobre todo en intervenciones médicas sin consentimiento en personas intersex. Y obviamente también se nota el impacto que tiene la intervención de organizaciones de la sociedad civil, ya que 15 de 16 estados que recibieron recomendaciones de este tipo también recibieron informes de las organizaciones de la sociedad civil. Como temas principales: discriminación, discursos de odio, campaña de concientización, y también se trabajó mucho intervenciones médicas sin consentimiento en personas intersex. Como desafíos, respecto a criminalización, solamente un estado recibió recomendaciones respecto a criminalización, y como, digamos, lo importante es explicar cómo esto impacta en el goce y ejercicio de derechos de niños, niñas, niñes y adolescentes. Referencias trans específicas hubo solamente 3, que por haber 44 también es un número que no es tan elevado, y 0 referencias a mujeres LGBTI. Respecto al Comité contra la Tortura, la cantidad de referencias se mantuvo como años anteriores. Lo ponemos como un hallazgo positivo, aunque quizás no sea tan positivo, pero por lo menos no hubo un retroceso, es decir, se mantuvo en el mismo nivel que otros años. Pero el 100% de las referencias fueron transinclusivas. Cuando decimos transinclusivas, a diferencia de transespecíficas, es que en el global y en el grupo, en el colectivo, en todos los casos se incorporó a identidad de género dentro de las referencias y recomendaciones. Y dentro de los temas principales, como por las competencias del Comité contra la Tortura: violencia, incluyendo acosos y amenazas, personas privadas de la libertad, por supuesto, crímenes de odio y acceso a la justicia. Nuevamente, referencias a criminalización, solamente a 2 de 7 estados analizados se le hicieron referencias a criminalización. Trans específicas hubo solamente 3, y a intersex específicas solamente 1. Que, digamos, por las competencias que tiene el Comité contra la Tortura, sobre todo en referencia a personas intersex, e incluso el impacto de la criminalización en lo que tiene que ver con personas privadas de la libertad,
digamos, se podría seguir trabajando en profundizar la manera en que la criminalización, digamos, afecta en el goce y ejercicio de, bueno, el derecho a la integridad física en el caso de la Convención contra la Tortura, y sobre todo de personas privadas de la libertad. Respecto al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 71% de los estados recibieron recomendaciones sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, que es un récord, y 20 referencias, que también es un récord, tanto a nivel porcentual como a nivel cantidad de referencias. El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad trabajó, digamos, creció considerablemente. Los temas principales fueron recopilación de datos, discriminación interseccional, la participación y legislación y políticas antidiscriminación. Obviamente los 4 vinculados a temas de orientación sexual e identidad de género, expresión de género y características sexuales. Desafíos de este comité: 0 referencias a criminalización, 1 referencia trans específica, 4 referencias intersex específicas, que ahora que lo pienso en relación a la cantidad, no estaría tan mal ese número, y referencias a LGBTI también 0. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, si bien hizo pocas referencias, siguió también, fue un récord. 3 referencias a mujeres trans en particular, y digo mujeres trans porque las referencias fueron específicas sobre mujeres trans, pero casi todos los estados que recibieron recomendaciones, de estos pocos, de estas 8 referencias, también justamente recibieron informes de organizaciones de la sociedad civil. Temas principales: recopilación de datos, discriminación interseccional, participación y legislación y políticas antidiscriminación. Y como desafíos es que hubo 0 referencias intersex específicas, 0 referencias a criminalización y 0 referencias a procedimientos de seguimiento. Y el Comité contra la Desaparición Forzada, el 100% de los estados, y esto es algo muy positivo del Comité contra la Desaparición Forzada, que recibieron recomendaciones sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, lo hicieron tanto en observaciones finales como en lista de cuestiones. Y esto es algo súper positivo, porque todos los estados recibieron de una manera o de otra algún tipo de referencia. Hubo 9 referencias en total, y 100% de las referencias también fueron transinclusivas. Respecto a los temas principales, trataron recopilación de datos, compensación y reparaciones. Sobre desafíos, 0 referencias a mujeres LGBTI, 0 referencias trans específicas y 0 referencias intersex, tanto específicas como no. Y el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares no hizo ninguna referencia en observaciones finales a orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, pero 3 estados sí recibieron este tipo de preguntas en lista de cuestiones previas a la presentación del informe, en particular sobre el tipo de legislación que cada uno de estos estados tenía en materia de discriminación, incluyendo que incluye estos temas. Eso respecto de observaciones finales y lista de cuestiones. Ahora, sobre comunicaciones individuales, 8 documentos en total mencionaron casos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género, ninguno características sexuales. Pero de estos 3 decisiones fueron sobre casos que específicamente se trataban sobre violaciones a derechos humanos basadas en orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 2 del Comité de Derechos Humanos, que tenían que ver que fueron contra la Federación Rusa, respecto a libertad de... no me sale en español. Libertad de... Bueno, de reunión y de protesta, porque querían organizar básicamente protestas o manifestaciones del orgullo, y en los 2 casos les prohibieron y fueron contra el comité justamente por la violación de estos derechos. Y del comité CEDAW hubo un caso contra Sri Lanka muy importante, porque profundiza mucho lo que ya se realizó en Tunen versus Australia del Comité de Derechos Humanos. Hay un avance muy sustantivo respecto a cómo la criminalización afecta el goce de ejercicio de derechos humanos. Así que es un caso muy interesante, y también hizo un seguimiento respecto a un caso sobre orientación sexual e identidad de género sobre AB versus Finlandia, de 2 mujeres que habían pedido asilo en Finlandia porque eran 2 mujeres lesbianas y fueron justamente deportadas a la Federación Rusa desde Finlandia, a pesar de que podía estar en riesgo su vida, porque obviamente es un caso del Comité de Derechos del Niño, perdón,
y no se consideró el interés superior del niño de lo que hubiese pasado a las madres de este niño al ser deportadas. Y fue un seguimiento sobre el cumplimiento de la recomendación. Y sobre observaciones generales, fueron simplemente dos, del CEDAW, del Comité CEDAW, perdón, y del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el primer caso del CEDAW Mujeres y Niñas Indígenas, en el segundo sobre derecho al trabajo y el empleo, pero en los dos casos básicamente las referencias tenían que ver con incorporar orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales en las causales de discriminación interseccional y el trabajo para atender situaciones de discriminación interseccional. Creo que se cumplió mi tiempo, me pasé 2-3 minutos, así que muchas gracias. Y bueno, gracias Andrea, y los dejamos con el siguiente orador. Oradora, perdón. Muchas gracias, Facundo, por mostrarnos todos los avances en términos LGTBI por parte de los órganos de tratados en este último año. Y esperamos contar con tu participación en otra ocasión. A continuación, presentaremos la segunda ponencia a cargo de Hugo Valiente, abogado y máster en Derechos Humanos, integrante del equipo de litigio estratégico y responsable de litigio internacional de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, o CODEUPI. Hugo presentará 2 casos de cambio de nombre y reconocimiento legal de género de mujeres trans ante el Comité de Derechos Humanos. Adelante, Hugo. Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a quienes están participando de esta presentación. Para mí es un gusto enorme estar aquí presente, integrando este panel con personas tan distinguidas. A mí me toca presentar 2 casos que ejemplifican un poco esta tendencia favorable hacia un mayor reconocimiento, hacia una mirada más precisa por parte de la comunidad internacional de derechos humanos hacia todo el fenómeno complejo de violaciones de derechos humanos que sufre el colectivo victimizado por esta situación estructural de discriminación por dossier, que es un caso, son casos pioneros en materia de reconocimiento legal de género que se están planteando, están en curso ante el Comité de Derechos Humanos, y que se trata de los asuntos de Irene Rotella y Mariana Sepúlveda contra Paraguay. Estas 2 personas son 2 mujeres trans, además de esa, digamos, característica, son reconocidísimas defensoras de derechos humanos del colectivo y personas que, digamos, están muy reconocidas en la comunidad en el país, en Paraguay, que en el año 2016 iniciaron un proceso judicial para obtener el reconocimiento legal de su identidad de género y específicamente demandaron judicialmente la rectificación de sus nombres para adecuarlos a su identidad de género. El Paraguay, para ponernos un poco en contexto, quizás sea el peor país de América del Sur para ser una persona trans. O sea, nosotros somos un país con una sociedad extremadamente retrógrada, pero también con una institucionalidad estatal súper poco favorable a los avances en materia de derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos que vayan en la línea del reconocimiento de las diversidades sexuales. Tal es así que, digamos, es un país donde no existe no solamente una ley de identidad de género, eso, digamos, está fuera de nuestro horizonte hoy día, es un país que no tiene una legislación antidiscriminatoria, no solamente en contra de la discriminación por OSIEX, sino en contra de cualquier tipo de discriminación, así sea de las que están más, de alguna manera, digeridas ya por el discurso o por el pensamiento conservador. Entonces, al drama diario que sufren las personas trans en América Latina, hay que sumar, digamos, estas características de un país que, si bien está en América del Sur, si bien está en el cono sur, digamos, tiene más características, más, digamos, una identidad más parecida a lo que se da en Centroamérica en estos casos. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, que 2 personas trans inicien una acción judicial para obtener el reconocimiento de su identidad de género es como una apuesta muy rupturista, y en eso se basa fundamentalmente
la característica estratégica de este litigio. Un litigio estratégico no solamente tiene esta, digamos, esta naturaleza por su impacto o porque sus repercusiones puedan, digamos, permitir lograr avances que excedan el interés específico particular de las personas que inician la estrategia legal, sino muchas veces la característica estratégica de un litigio emblemático se da por el hecho de permite romper silencios, terminar con inercias o permite llevar la mirada hacia puntos ciegos en el discurso o en la agenda de derechos humanos de una determinada sociedad, de un determinado país. El caso es que, bueno, Irene Rotella, Mariana Sepúlveda, inician sus acciones judiciales con este objetivo, ¿verdad? Vamos a provocar un debate judicial y un debate político, tensando, digamos, esta inercia y esta, digamos, posición institucional estatal eh, refractaria al reconocimiento, pero, digamos, logran un pronunciamiento judicial favorable en primera instancia. La legislación paraguaya permite invocar una justa causa para lograr un cambio de nombre sin que haya una distinción respecto de cuál es la condición que tiene que tener la persona. Digamos, es un derecho que está abierto, que es accesible a cualquier persona, y en este caso, digamos, tanto Irene como Mariana invocaron, digamos, todo el derecho que les asiste a rectificar sus nombres, pero en particular invocaron a su favor todo el derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente lo que supone o lo que supuso en términos de avance la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente lo que vino fue a constitucionalizar este derecho al reconocimiento de la identidad legal de género en el ámbito interamericano. Bueno, el caso es que el Ministerio Público Fiscal, que es el órgano que representa los intereses del Estado ante el sistema de justicia, que digamos, en los países continentales latinoamericanos funciona más o menos de manera similar, interviene en el juicio, se opone y logra interponer unos recursos de apelación que logran paralizar el proceso. El caso es que el Ministerio Público, en ambos casos, alega que en el derecho paraguayo no existe una posibilidad para que una persona de sexo masculino pueda usar un nombre femenino. Y según su tesis, según la tesis de este, digamos, órgano del Estado, en el sistema legal del país impera el modelo cultural binario sexo-género de un modo que excluye el reconocimiento de cualquier otra identidad no binaria e imposibilita que las personas transgénero obtengan el reconocimiento legal de su identidad de género. Entonces, en función a este recurso que se plantea, el caso queda paralizado porque va a una segunda instancia, esta segunda instancia no la resuelve, bueno, en fin, entra en una burocracia judicial que no es el caso explicarla en detalles, ¿verdad? Pero el punto es que el sistema de justicia omite resolver el recurso y los casos quedan ahí como en un limbo judicial que nos habilita a que pasemos a la siguiente fase, que era nuestro objetivo, digamos, desde el principio, que es la instancia internacional. Entonces el caso es presentado ante el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se alega que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional para resolver sobre la solicitud de cambio de nombre configuró una violación simultánea de múltiples derechos reconocidos en el pacto, entre ellos el derecho a la igualdad ante los tribunales, el derecho a un juicio imparcial, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida privada y el derecho a no ser discriminada por razón de identidad de género. Asimismo, se alega, por otra parte, que el Estado no cumplió con su obligación de adoptar medidas legislativas conducentes a la realización de los derechos reconocidos en el pacto y con la obligación de protección judicial, es decir, la obligación de permitir, de facilitar el acceso a un recurso judicial que sea efectivo. En este momento estamos, digamos, en una fase bastante avanzada ya del proceso ante el comité, estamos ya en la fase de la dúplica, y nuestra expectativa es que para el año 2024 vamos a tener una decisión
que para nosotros, sin lugar a dudas, va a ser una decisión favorable, una decisión que responsabilice al Estado por estas violaciones. Es el primer caso que específicamente sobre reconocimiento legal de identidad de género se plantea ante un órgano de tratados de Naciones Unidas. Si bien es cierto, como muy bien señalaba Facundo, existen otros precedentes jurisprudenciales, fundamentalmente en el Comité de Derechos Humanos, que abordan cuestiones que tienen que ver con discriminación por OSIE. Se trataron hasta este momento de casos donde se discute o se plantea, se controvierte discriminaciones que tienen que ver con derechos que más bien se vinculan con la esfera política o la esfera, digamos, de expresión política de la libertad interna. Por ejemplo, el derecho de reunión o derecho de manifestación. Hay casos muy interesantes contra la Federación Rusa, pero específicamente sobre el reconocimiento de la identidad legal de género, estos serán los primeros casos. Y tenemos también esa expectativa que sean casos que permitan sentar una jurisprudencia que tenga una resonancia muy importante en términos globales respecto a aquellas regiones donde estos problemas son también muy frecuentes o muy acuciantes. ¿Qué es lo que se solicita al comité y qué es lo que, digamos, se espera que tengan de impacto estos casos? Primero, respeto efectivo del derecho de las personas trans a adecuar su nombre civil de una manera congruente con su identidad de género. Que se garantice a las personas trans el acceso a un recurso efectivo para el reconocimiento de su identidad de género y específicamente el derecho a cambiar su nombre. Que se responsabilice al Estado en la adopción de medidas legislativas relativas al cambio de la identidad de género con el fin de establecer un procedimiento de carácter administrativo, sencillo, rápido, transparente y accesible que se base en la autoidentificación del solicitante y que resguarde además la debida confidencialidad. Y bueno, desde luego tenemos esa expectativa de que los casos tengan un impacto global de largo alcance y que permitan establecer un estándar de mayor protección de las personas trans en países que no cuentan con sistemas efectivos de protección a nivel regional o nacional, particularmente pensando, digamos, en regiones como el África, el Asia Central, Europa del Este, países que son miembros a su vez del Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Una pregunta que nos suelen hacer con mucha frecuencia es por qué, siendo el Paraguay un país miembro del sistema interamericano, no presentamos estos casos ante la Comisión. Y bueno, esta es una discusión muy, digamos, compleja que tuvimos y que se lo discutió muy profundamente con las víctimas y se acordó con ellas. Y se decidió finalmente recurrir al sistema de Naciones Unidas por una cuestión de acceso. El sistema interamericano es un sistema eh, que puede ser muy interesante para la defensa de determinados derechos, pero es un sistema que tiene una mora judicial muy importante. De hecho, nosotros, por ejemplo, ganamos recientemente un caso súper emblemático en materia de libertad de expresión que nos demoró 32 años desde que ocurrieron los hechos y 17 años desde que se presentó la comunicación inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando uno se embarca en una estrategia de litigio, tiene que tener, digamos, en el momento de la elección del foro donde va a litigar, si va a litigar en el sistema interamericano o de Naciones Unidas, si va a ir al sistema de Naciones Unidas, a cuál de los comités, tiene que tener en mente también estos elementos anexos que hacen a la posibilidad de sostener un litigio en estos términos de, digamos, de cómo hacer posible que una víctima no decaiga cuando se requiere tanto esfuerzo, tanta inversión, no solamente en términos de recursos económicos, sino en términos de sostenibilidad personal, humana, como requieren estos procedimientos internacionales. Entonces, eh, en definitiva, digamos, la, la, la selección por recurrir a un sistema que nos ofreciera plazos judiciales más breves pesó, pero además de eso pesó el hecho que nosotros tenemos muy buena experiencia en contrapartida con casos que
fueron litigados ante el sistema de Naciones Unidas y específicamente ante el Comité de Derechos Humanos, donde casos que nos permitieron ampliar las fronteras del derecho un poco más allá de lo que dice la letra expresa del comité. Tenemos casos de litigio ambiental que fueron resueltos por el Comité de Derechos Humanos y en cierta manera, digamos, como parte litigante, teníamos ya adquirida una determinada reputación ante el comité de presentar buenos casos, casos sólidos, casos que permiten extender las fronteras del derecho más allá de la letra del tratado. Y eso fue lo que determinó de alguna manera que pensáramos en recurrir a este foro. Y bueno, finalmente, aclarar, digamos que un litigio estratégico tiene, además de su componente jurídico, es secundario, tiene otras partes, ¿verdad? Y esto se ubica, esta estrategia, en una estrategia mayor donde el componente de movilización política es mucho más importante o es, digamos, mucho más relevante que la pata estratégica jurídica. Y este caso tiene, además de eso, una fuerte alianza de organizaciones donde están las organizaciones trans del país. Está la CODEUPI, que es una red nacional de derechos humanos, y está Amnistía Internacional, movilizando una estrategia de cabildeo y de reclutamiento y movilización de opinión pública, que además se sostiene como una estrategia de comunicación y una estrategia de apoyo psicosocial a las víctimas, porque se requiere mucha exposición de ellas en una estrategia de este tipo. Finalmente, digamos, para cerrar, se me está cumpliendo el tiempo, yo quisiera destacar, digamos, la publicación que se presenta hoy, y me quiero poner a mí mismo y a este caso específico, que ojalá el año que viene, en el informe del año que viene, esté ya contemplado, ya esté incorporado en la resolución de la jurisprudencia del 2024. Me quiero poner a mí mismo y a este caso como ejemplo de la importancia del material que estamos lanzando, que se está presentando hoy. Yo soy un defensor de derechos humanos raso, ¿verdad? Un defensor de primera línea. Yo no soy un activista del colectivo, así como tampoco soy un líder indígena o un líder campesino. Soy simplemente un defensor abogado que está entrenado, que está preparado para litigar y que tiene, digamos, esa formación que permite hacer la traducción de una demanda social en una estrategia de litigio. Y en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces por ese rol tenemos que tener una capacidad de poder hacer de todo, pero sin poder especializarnos en algo específicamente. Y esta publicación para defensores de derechos humanos como yo son sumamente útiles porque nos permiten eh, poder avanzar en nuestro trabajo sin tener que eh, hacer la curva de aprendizaje que nos llevaría a compilar por nuestros propios medios toda esta información que una publicación como la que saca el ILGA permite. De hecho, para mí ILGA es como, ILGA en su página web y en sus redes sociales, es como una de las fuentes de información privilegiadas que yo tengo para estar siguiendo este tema, pero además para enterarme de un montón de otras cosas que no tienen que ver específicamente con la agenda, o si es muchas veces las alertas de procedimientos públicos especiales que llaman a recibir contribuciones de parte de la sociedad civil, que no necesariamente están vinculadas a esta agenda, sino con otras agendas que lleva la CODEUPI, me llegan y me permiten, digamos, estar actualizado de cierta manera. Así que bienvenida a esta publicación. Muchas gracias a Ilga por, digamos, mantener activa esta línea de difusión y de información que, si bien es técnica, es muy accesible y es muy útil, muy pertinente para el trabajo de defensa de derechos humanos. Sí. Si llega a Paraguay y si tiene un impacto en Paraguay, es un país que se caracteriza por su aislamiento y su rezago, quiere decir que lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu excelente ponencia y por haber compartido tu experiencia sobre el litigio estratégico ante los órganos de tratados.
Antes de pasar a la próxima intervención, recordamos a los participantes que pueden hacer preguntas generales o preguntas dirigidas a los panelistas a través de la opción del chat. Para la tercera ponencia contamos con Natalia Jiménez. Natalia Jiménez es costarricense y activista trans e intersex desde hace más de 35 años. Se ha desenvuelto en diferentes espacios de la OEA, donde cuenta con estatus consultivo, así como en la ONU, haciendo trabajo de incidencia política y denunciando las violaciones de derechos humanos que atacan a las poblaciones trans e intersex en América Latina y en el mundo. Natalia es actualmente la coordinadora general de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. En esta oportunidad, Natalia compartirá con nosotros la experiencia de Mulavi en su incidencia ante el Comité CEDAW, así como las recomendaciones obtenidas y los próximos pasos a tomar. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, André. Perdón por la confianza, decirte así, André. Por esta oportunidad, le doy mi más caluroso abrazo a todas las personas que están acá y a todas las personas participantes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos y todes. Básicamente Mulavi desde sus inicios, que fue alrededor del 2006, que es cuando nos fundamos, desde ese momento empezamos a trabajar en temas de incidencia, no solo ante el sistema interamericano, derechos humanos y todas sus figuras, ¿verdad? La Comisión Interamericana, la Corte, audiencias temáticas, sino también tratamos de empezar a realizar incidencia también en el sistema internacional a través el poquito conocimiento que teníamos sobre este sistema. Y es así como desde un inicio empezamos a generar informes alternativos que fueron presentados no solo en el EPU, ya hemos presentado 3, sino que este es el segundo. Ahora en febrero presentamos el segundo informe ante el comité de la CEDAW. Por supuesto que al inicio no teníamos grandes herramientas ni gran conocimiento para esto, y se los cuento como anécdota, sobre todo con el EPU. Yo sé que nos vamos a enfocar en la CEDAW, pero quería comentarles esta anécdota con el EPU, que recuerdo que en la primera, como les comentaba, ya hemos presentado 3, yo no sabía absolutamente nada de lo que implicaba ir a presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Por supuesto, no recibimos ninguna recomendación en ese momento porque no tenía ni la más mínima herramienta para eso. Por supuesto que conforme me fui involucrando más, Mulavi se fue involucrando más en estos procesos, y gracias al apoyo, y eso lo tengo que reconocer y lo digo aquí abiertamente, de ILGA Mundo, es que fuimos generando mayor conocimiento, compilando más insumos, teniendo más herramientas, y ya en el segundo, por supuesto que ya teníamos un poquito más de habilidades para esto, y en el tercero ya recibimos más recomendaciones en ese sentido. En cuanto a la CEDAW, también nos pasó lo mismo con el primer informe que presentamos, y ya en este segundo ya teníamos mayores herramientas, además de que nos aliamos a otras organizaciones como, no solo como ILGA, sino también como IRO Asia Pacífico, para saber cómo era la dinámica en la CEDAW, la dinámica con los y las comisionadas y comisionados, cómo era la dinámica a la hora de presentar un informe. Y algo que nos funcionó mucho es hacer mucho trabajo previo. Y eso lo doy también como tip para las organizaciones que deseen generar este tipo de informes y presentarlos ante la CEDAW. Primero, desde Mulavi hicimos un mapeo de la situación en el país y una priorización de temas y cuáles eran los temas que queríamos posicionar, sobre todo en la temática LGBTIQ+. Y de ahí surgieron para este informe en particular 3 temas particulares.
Uno que fue precisamente el tema de el derecho a la inclusión laboral de las mujeres trans, el tema de las terapias, las mal llamadas terapias de conversión, que básicamente acá le llamamos torturas de conversión, porque es un tema muy actual todavía en Costa Rica, y un tema que siempre he llevado también en todos los informes, que es el tema de la situación de las niñeces intersex, ¿verdad? De las cirugías no consentidas y todo lo demás que tiene que ver con las niñeces intersex. Esos fueron los 3 temas que desarrollamos y tratamos de posicionar en el informe que presentamos precisamente en la sesión número 84 este febrero ante el Comité de la CEDAW allá en Ginebra, que fue gracias al apoyo de ILGA Mundo, que no solo logró participar, digamos, elaborar el informe, participar en la sesión, y todo lo que eso conlleva, porque a veces pensamos que esto es una cuestión un tanto elitista, porque es solo para algunos grupos que puedan acceder a ir, por ejemplo, en este caso, a Ginebra. Y tengo que decirle lamentablemente que no deja de tener razón eso. Si no hubiera sido por el apoyo de ILGA, yo creo que no hubiera podido participar, porque Costa Rica, digamos, sí, no brinda recursos, ninguna organización de sociedad civil tiene recursos para poder asistir a un país que tenemos que reconocerlo, es un país bastante caro, como es Suiza, ¿verdad? Para poder acceder a este tipo de cosas. Pero afortunadamente, digamos, y esa digamos, porque esta historia tiene un final feliz, afortunadamente pudimos participar, presentar el informe. Y algo que también quería decirles es que dentro de este mapeo que realizamos, primero tuvimos un trabajo previo con otras organizaciones, con el departamento legal que tenemos en MULAVI, y sobre todo con entrevistas con personajes clave. Y cuando estábamos en la elaboración de este informe, todavía cuando no teníamos la actual administración, nos entrevistamos con Enrique Sánchez, quien fue diputado del partido Frente Amplio en Costa Rica, y el impulsor de un proyecto de ley precisamente en contra de las terapias de conversión. Y para pedirle insumos, información sobre esta temática en particular. Y eso fue incorporado precisamente dentro del informe. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de presentarlo. Y una de las claves para que los puntos que queríamos posicionar fueran tomados en cuenta es que aprendimos, por eso es que les hacía todo este bagaje, ¿verdad? Anterior, aprendimos de las lecciones, y no digo errores, sino de estas lecciones de los procesos previos. Y fue así como elaboramos no solo el informe, que se subió en la página y todo ya, quienes han llevado estos procesos saben, ¿verdad? Todo el teje y maneje de lo que hay que hacer, sino que además en el almuerzo informal, y doña Leticia lo recordará, llevamos hojitas de este tipo, que es lo que denominamos hojas de incidencia, que de hecho no es solo una hoja, sino en este caso fueron 2 hojas. Pero estas 2 hojas, lo que hacía era no solo presentar ante las comisionadas un informe de avances y retrocesos de la situación en Costa Rica, ¿verdad? En cuanto a temas de derechos humanos, pero en particular a estas 3 temáticas que queríamos posicionar, y también un resumen de las recomendaciones. Esta hoja de incidencia fue puesta valga la redundancia, en cada puesto de donde estaban sentadas las comisionadas, por supuesto que en idioma inglés, para que tuvieran de primera mano esta información, al menos la que llevábamos desde MULAVI, y que lo tuvieran presente.
Eso reforzaba el mensaje que estábamos dando también de forma verbal en este almuerzo informal y que también lo estábamos terminando de posicionar a la hora de la presentación del informe. Creo que esto fue una estrategia muy valiosa para que el tema, los mensajes claves fueran introducidos, fueran captados por las comisionadas y que fueran posicionados de la mejor manera. Y uno de los buenos resultados que tuvimos gracias a toda esta estrategia de incidencia es que básicamente las comisionadas hacen recomendaciones sobre los 3 temas particulares que llevábamos, precisamente sobre las terapias de conversión, sobre las cirugías no consentidas a niñeces intersex y sobre cómo el Estado debe trabajar en garantizar la inclusión laboral de las mujeres trans en Costa Rica. Entonces eso nos ayudó mucho en ese sentido para posicionar este tema pero eso no quedaba ahí, digamos, eso fue una parte del trabajo. Teníamos que darle, por supuesto, seguimiento a este trabajo y después de eso, nos volvimos a reunir ya con la nueva administración porque la administración actual en Costa Rica, el actual presidente tiene apenas 1 año recién cumplido y teníamos nuevos diputados en la Asamblea Legislativa o en el Congreso y había que reunirse nuevamente con los actuales diputados para ver cómo podíamos generar este trabajo de incidencia, sobre todo con la ley particular, no solo con el asunto de la inclusión laboral, sino también con la ley que está aún pendiente que va en contra de las terapias de conversión. Y cómo hacer también lobby con otras bancadas de otros partidos también dentro del Congreso. Es así como nos reunimos con la actual bancada del Partido Frente Amplio, quien es el que impulsa este proyecto de ley en contra de las terapias de conversión, y también nos reunimos con otras diputaciones que considerábamos podrían ser amigables, por lo menos a la escucha, sobre este tema para incidir en la, ojalá, digamos, porque esa es nuestra expectativa, en la ojalá ya ley en contra de las terapias de conversión. Aparentemente hay un buen escenario para que se apruebe en algún momento, porque eso tiene que pasar diferentes procesos, tiene que llegar a la Comisión de Derechos Humanos y después a plenario a ser discutido, pero hay muy buenas expectativas al respecto. También no solo realizamos eso, sino también mandamos la relatora especial en temas de salud de las Naciones Unidas estuvo compilando información acá hasta el 23 de junio y mandamos precisamente información sobre estos temas ante la relatora de salud. Y además de eso, otro de las organizaciones que presenta el informe de la CEDAW en febrero, en esta sesión número 84, fue también la Agenda CEDAW, que es un grupo que reúne a diferentes organizaciones de mujeres como Acceder, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, la Agenda Política de las Mujeres con Discapacidad, la Alianza de Mujeres Costarricenses, una organización que trabaja con niñeces LGBTI que se llama Casa Rara, la Escuelita de Formación Feminista, el Grupo Poder Ciudadano, solo para mencionarles algunas de las organizaciones que trabajan con temas de diversas mujeres, no solo mujeres LGBTI, sino mujeres en general, y nos aliamos precisamente a esta agenda CEDAW para también generar más fuerza. Si bien es cierto, Mulavi ha trabajado en solitario en muchas ocasiones, nos parece conveniente también generar este tipo de alianzas con otras organizaciones de mujeres y otros movimientos, no solo en Costa Rica, sino también a nivel regional y a nivel internacional. Básicamente, estas han sido, digamos, como la línea que hemos seguido para
ver de qué manera podemos impulsar las recomendaciones que se generó a partir del comité de la CEDAW. Por supuesto que las hemos divulgado, difundido ante diferentes foros, en nuestras redes sociales, y por supuesto que, como ya bien lo mencioné, en todas las reuniones a las que asistimos, llevamos estas recomendaciones para también generar un poco de presión al Estado costarricense sobre estas recomendaciones. Y en cuanto a lo que viene para más adelante, nuestros pasos a seguir, por supuesto que tenemos que seguir todo un plan de incidencia para trabajar en los puntos que queremos posicionar, sobre todo en el tema de la CEDAW en particular, esos temas que presentamos. Y por supuesto que tenemos que agendar más reuniones con otras instancias, con otros entes, no solo gubernamentales, sino también con otras organizaciones de la sociedad civil. Y de ser posible, también algo que hacemos desde MULAVI es compartir las buenas prácticas con otras organizaciones, con otras instituciones, para que no les pase lo que nos pasó a MULAVI en un inicio, que no sabíamos ni cómo se comía, digamos, el tema de la incidencia política en espacios como la CEDAW. Entonces, tratamos de, a partir de las buenas prácticas, a partir de esta compilación de saberes, hacemos lo que llamamos desde MULAVI un diálogo de saberes con otras organizaciones para poder generar, digamos, mejores herramientas para que las organizaciones no sientan que este tema de la incidencia y sobre todo ante instancias o a los cuerpos de las Naciones Unidas es algo elitista, que es algo muy lejano, sino que puede ser muy cercano si tenemos el conocimiento para hacerlo. Yo dejaría mi participación por acá. Creo que hice mi mejor resumen sobre la trayectoria, sobre todo de lo que hemos realizado en estas instancias. Y agradezco nuevamente a Andrea y a todos los compañeros de ILGA Mundo que me hayan permitido estar hoy acá. Muchas gracias, Natasha, por compartir tus experiencias tan motivadoras e inspiradoras realmente. A continuación, damos la bienvenida a Leticia Bonifaz, experta en derechos humanos e igualdad de género y miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de las Naciones Unidas. Leticia Bonifaz compartirá con nosotros los retos en la CEDAW para el activismo LGBTI y las oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, Leticia. Muchas gracias, me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y escuchar los datos que presentó Facundo. Me parece muy interesante porque yo no había visto los otros comités, conocemos más o menos por dónde está CEDAW. Y también me da mucho gusto volver a ver a Natasha, con la que estuvimos trabajando muy de cerca en la presentación, sobre todo Costa Rica, ¿no? Bueno, yo creo que el tema está ya presente en todos los comités CEDAW, en todos los comités de Naciones Unidas y en CEDAW en particular. Ahora, ¿qué creo? Yo creo que la razón por la que esos números que mostraron son así en CEDAW es porque hay muchos artículos donde cabe el tema y no solo un tema específico como puede ser emigrantes o los otros. Entonces, el abanico que abre CEDAW te permite que desde que estás hablando de acceso a la justicia o de estereotipos o de representación política o de los temas en educación, en salud, en trabajo, cuando estás hablando de una población particularmente que se encuentra en desventaja, los temas de empoderamiento económico y sobre todo un tema que es clave para CEDAW, que son las relaciones familiares. Entonces, el tema se ha ido presentando cada vez con mayor frecuencia, gracias fundamentalmente a los informes sombra o informes luz, como les queremos llamar ahora, porque en el caso mío, yo llegué
en enero de 21. Y a partir de ahí me ha tocado de la región ser la reportera de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Honduras, de Costa Rica ¿y cuál fue la última? Y la última fue Venezuela. Entonces, en cada trabajo que yo hice como relatora, yo recibí información muy variada. Es decir, ya sé que hay una lista de cuestiones que las elaboró alguna de mis compañeras o yo misma, pero cuando el tema se coloca y ya sabemos que hay que ponerle atención, es a partir de lo que la sociedad civil pone en la mesa. De otra manera, es muy difícil que sepamos, porque las respuestas del Estado no siempre van a traer implícitas o explícitas las problemáticas de la población LGBTI. Entonces, como relatora, si yo me encuentro que me reportan algo específico de discriminación por terapias de conversión, por temas de VIH, por temas de falta de acceso a la salud, o porque no están previstos los matrimonios entre personas del mismo sexo, o porque no hay una previsión de lo que llamamos en México la reasignación sexogenérica en el registro civil, que es lo que acabamos de ver en Paraguay, etcétera, es muy difícil que la relatora lo coloque entre todos los temas que ve SEDAW como uno de los temas más relevantes. Por esa razón es muy importante lo que Natasha hizo estando allí presentes y buscando que el tema se colocara. A ella le consta que cuando ya se ve la generalidad de los problemas de SEDAW, este es uno de tantos temas y hay que encontrar lugar para todos los temas. Luego, hay que considerar también el mundo entero. Y ya lo dijeron, la cuestión regional es clave. A mí me toca ser relatora para los países de América Latina, pero hay muchas veces que mi compañera que trabajó sobre un tema de África, siendo ella africana, vamos a suponer, no necesariamente se inclinó por poner el tema de cuando está criminalizado, porque es parte de algo que en la cultura africana va cambiando poco a poco. Entonces, si tenemos que ver el mundo, América Latina va mucho más avanzado que muchas regiones como Oriente Medio, como algunos países de Europa del Este o como África. Algunos países de África que siguen criminalizando. Entonces, la clave para mí en esta incidencia que hay que lograr es, primero, que haya mucha presencia en los informes sombra y que haya información no solo muy detallada, muy sustentada, sino con datos que puedan mover a esta reacción por parte de los integrantes del comité. Porque en algunos países ni siquiera hay una colección de datos, hay muy poca seriedad en cuanto a cómo hacen las recopilaciones, no. Y hay que insistir desde nosotros a que haya mucho más trabajo para saber de qué población estamos hablando. Ahora, de todos los temas que se trataron, por supuesto que SEDAW ve como uno de los temas más delicados el tema de salud, como ya dijeron, la discriminación en el trabajo, los temas de acceso a la justicia, toda la parte del bullying en las escuelas y también algo que hasta ahorita no ha salido, pero es el tema de las mujeres en reclusión, que lo tenemos ya colocado cuando analizamos el artículo 14 como una de las situaciones que se están presentando muy delicadas con mayor frecuencia en los países de América Latina. El tema también de las defensoras de derechos humanos es muy relevante. Hicieron referencia también a las comunicaciones individuales y en particular lo que se trabajó en Sri Lanka. Yo creo que hay que recordar que SEDAW tiene las tres posibilidades para actuar. Cuando hace el examen periódico del país y que hay la lista de cuestiones y después lo que van a hacer las recomendaciones generales a partir de lo que dijo el Estado y a partir de los informes sombra, que ahí está la gran oportunidad
cuando el Estado se presenta de que se hagan preguntas específicamente relacionadas con población LGBTI, y luego también en comunicaciones individuales, casos específicos, claro, cuando ya se agotaron todas las instancias nacionales para colocar como un tema de violación de derechos humanos. Y si un Estado tuviera como una cuestión generalizada el tema de, por ejemplo, problemas en mujeres en reclusión, mujeres lesbianas en reclusión o mujeres trans en reclusión, o si estuviera el tema de defensoras como una cosa generalizada, recuerden que también CEDAW puede ver cuestiones de violaciones generalizadas de derechos humanos sobre un tema en una región específica del mundo. ¿Dónde veo yo que todavía falta sensibilidad o sensibilización en el propio comité? En todos los temas intersex y en todo lo que es el tema queer. ¿Por qué? Porque cuando vemos el mundo entero, es distinto un análisis de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, a cuando queremos colocar esos temas en Europa del Este o en Medio Oriente, en donde el tema sencillamente está borrado o no aparece. Yo creo que la gran arma que tenemos básicamente es información, 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 mucha información, mientras más detallada mejor, para que se vaya entendiendo y sensibilizando a mis propias compañeras respecto de cómo está la situación de la violación de derechos humanos en la población LGBTI que le importa a la CEDAW. A mí me interesa mucho conocer regionalmente a las principales activistas. Yo he estado procurando ver cómo están las redes en América Latina para que desde mi postura pueda yo ir impulsando el tema en los análisis de la región. Desde ahorita les digo que en octubre se va a revisar la situación en Jamaica, en Uruguay, en Guatemala y en Nicaragua. Si desde ahorita pueden ir trabajando ya cualquiera de esos 4 países, va a ser muy útil para que en octubre tengamos ya un avance y una posibilidad de que información con mucho sustento pueda ser aportada al comité. Creo también que había sido invisibilizado hasta la recomendación general 39 que acaba de salir en octubre pasado, el tema de la población LGBTI en los pueblos y comunidades indígenas. En los foros locales, los foros regionales, hubo mujeres indígenas lesbianas, mujeres indígenas trans que estuvieron alzando la voz, pero eso no es lo más común. Hay una invisibilización muy importante porque el tema no es igual en área urbana, rural, urbana y sobre todo en las zonas indígenas. Por eso hay que ir trabajando conjuntamente y todas las intersecciones. La buena noticia es que CEDAW está trabajando cada vez más cerca de la Convención de los Derechos del Niño y que las preocupaciones que hay allá nos las están compartiendo y las nuestras también. Eso es un gran avance cuando nos hablamos entre los propios órganos de tratados. Yo lo dejaría hasta aquí y estaría pues como con la total disponibilidad para las preguntas que haya que formular. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por todos tus consejos. Todas las personas acá, la mayoría somos defensores de derechos humanos, entonces van a ser de muchísima utilidad. Ahora pasaremos a la ponencia, la última ponencia del evento, a cargo de Ana Lanz. Ana es directora de Visibles ONG, trabajadora social de profesión y con una amplia trayectoria artística en la danza. Es coordinadora del Club de Lectura de Visibles, uno de los espacios insignia de la comunidad LGTBI+ en Guatemala y el más grande en su país de su tipo. Ana compartirá con nosotros la experiencia de Visibles ONG realizando reportes sombra o reportes luz ante el comité CEDAW, las recomendaciones obtenidas y los próximos pasos. Adelante, Ana. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues como ya bien lo dijo Andrea, yo soy Ana.
Soy directora ejecutiva de Visibles, una organización que nació en el año 2018. Apenas vamos a cumplir 6 añitos. Y pues hoy les quiero compartir un poco sobre nuestra experiencia en redacción de informes sombra para órganos de tratados. Nosotros con la coalición, con la organización Hombres Trans Transformación, hemos tenido experiencia tanto en el examen periódico universal y hicimos una primera experiencia con CEDAW. Para contarles un poco de nuestras organizaciones también, pues el Colectivo de Hombres Trans Transformación es una organización de sociedad civil que promueve los derechos de la población LGBTIQ+, particularmente hombres trans y personas de género y orientación sexual diversas que fueron asignadas femeninos al nacer. Ellos se enfocan básicamente en la incidencia política y la promoción de servicios de salud integral y diferenciada para hombres trans. Y pues nosotros, Visibles, somos una organización de base comunitaria que se enfoca en promover la diversidad como un valor dentro de la sociedad guatemalteca, y lo hacemos a través de la comunicación, la incidencia, la investigación y la formación en materias de orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Nuestra coalición se creó en el año 2020 en plena pandemia, y lo hicimos para reportar al informe de medio término del tercer ciclo del examen periódico universal de Guatemala. Y pues desde entonces hemos realizado diferentes contribuciones al sistema internacional de derechos humanos. Y como ya les comentaba, también tenemos una experiencia redactando informes sombra para CEDAW. Para darles un poco de contexto guatemalteco, desde el año 2017, el gobierno de Guatemala ha reducido sistemáticamente el avance del espacio cívico y democrático, usando una narrativa anti-mujeres y anti-personas LGBT. Pensamos que esta narrativa ha limitado bastante el avance de la agenda de derechos de las mujeres y derechos de las personas LGTBIQ+, principalmente promoviendo discursos de odio desde el gobierno y elaborando iniciativas de ley que han sido perjudiciales, como una que tuvimos en 2022 llamada Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, que fue archivada, pero básicamente prohibía expresamente el matrimonio igualitario, penaba, pues aplicaban penas más fuertes a las personas que abortan, incluyendo incluso los abortos espontáneos. Prohibía hablar sobre educación sexual integral en centros educativos y entre otras, ¿verdad? Además, también permitía que funcionarios públicos pudieran tener vía libre para esparcir sus discursos de odio hacia las personas LGTBIQ+. Y bueno, todo esto se suma a que actualmente no existe un marco jurídico de protección ni ninguna garantía de derechos en temas, por ejemplo, de crímenes de odio, por prejuicio, discurso de odio, y mucho menos protecciones para personas trans. Y regresando a cómo formamos esta coalición en 2020 con el Colectivo de Hombres Transformación. Como organizaciones amigas nos tocó sentarnos, reunirnos para establecer algunas prioridades, encontrar datos relevantes que pudiéramos reportar en los informes y alinearlos con los objetivos de incidencia que teníamos. Así como comentó la compañera Natasha, tampoco teníamos mucha experiencia en el campo, y pues con el apoyo de ILGA lo logramos hacer. Y cuando hablo de los objetivos de incidencia en común, por ejemplo, ambas organizaciones deseamos que pues, el Estado de Guatemala reconozca la identidad de género de las personas trans, y pues nuestros objetivos se alineaban en ese sentido, y fue así como pudimos fortalecer la coalición. También mencionar que en Guatemala existe poca apertura de las instituciones del Estado para realizar procesos de incidencia. Entonces es muy necesario que nosotras como organizaciones podamos ocupar todos los espacios internacionales que tenemos para poder presionar de alguna forma al Estado para que cumpla con sus obligaciones como garante de derechos.
También encontramos que somos pocas las organizaciones en Guatemala que trabajamos en coalición para reportar en estos temas específicos. Algunas creen que no tienen la capacidad, así como nosotras en un inicio, que no teníamos la capacidad para hacerlo, o lo ven como quizás un proceso muy complicado. Además de que pues, el sistema de Naciones Unidas es tan grande que tiende a ser como un poco confuso. Entonces, contar con este apoyo y esta asesoría de organizaciones como ILGA a nosotros nos ha facilitado todo el proceso de aprendizaje y puesta en marcha de nuestras acciones de incidencia a nivel nacional e internacional. En cuanto a la experiencia que hemos tenido, pues ha sido un proceso muy gratificante en el sentido que hemos podido participar activamente en la elaboración de informes sombra, como ya lo dije, tanto para el EPU como para CEDAW. Un proceso colaborativo de mucha reflexión y tratar como de resumir y contextualizar la difícil situación actual de Guatemala y el nulo avance en materia de derechos de las personas LGTBIQ+, ¿verdad? El año pasado tuvimos la participación de un representante de la coalición en Ginebra, que no pudo estar hoy, pero seguramente tiene muchísimas reflexiones de ese espacio. Pues él tuvo estas reuniones con representantes de países para que conocieran de primera mano cómo es el contexto en nuestro país y que él pudiera expresarles esta necesidad de que los estados emitan recomendaciones hacia Guatemala para que se tomen acciones, ¿verdad? También estamos por presentar una declaración oral para el 4º ciclo del EPU, un proceso muy colaborativo también que hemos realizado con el apoyo de consultores de ILGA. Y entonces como coalición creemos que ha sido un proceso al final de mucho crecimiento. Seguimos aprendiendo con cada uno de los informes que presentamos, además que nos ha permitido continuar el convenio de colaboración entre nosotras, incluso para, no sé, quizás presentar proyectos en conjunto y otras acciones. Digamos que la coalición se ha fortalecido en ese sentido. Y en cuanto a las recomendaciones, especialmente del EPU, el Estado de Guatemala durante este último ciclo recibió 10 recomendaciones en temas LGTBIQ+, que fue la mayor cantidad de recomendaciones que hemos recibido hasta ahora. Y de esas 10 recomendaciones que recibió el Estado, lastimosamente tomó nota de 7 y aceptó 3 de ellas, que fueron algunas que emitieron países como Noruega, Australia y Chile, que tienen que ver con tomar acciones para combatir la violencia y discriminación que sufren las personas LGTBIQ+ en Guatemala. Las recomendaciones que no fueron aceptadas tienen que ver con el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans y algunas acciones afirmativas por parte del Estado, así como prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Pero a pesar de que no todas estas recomendaciones fueron aceptadas por Guatemala, para nosotros como coalición es un gran avance que el Estado haya tomado nota, aunque sea de 3, porque en el ciclo pasado tomó nota de todas las recomendaciones que se hicieron en ese tema, ¿verdad? Entonces para nosotros representa un avance del que vamos a tener que dar seguimiento, ¿verdad? Y para nuestros siguientes pasos, hemos planteado, igual que muchas compañeras, un proceso de incidencia nacional para evidenciar con funcionarios públicos las recomendaciones que hemos obtenido de este ciclo. También se puede articular con otros procesos que llevamos como organizaciones para posicionar otros temas de interés, como las mal llamadas terapias de conversión, en mesas de diálogo con profesionales de la salud mental, con organizaciones basadas en fe y con congresistas. También deseamos ampliar esta coalición que tenemos ahora, solo estas 2 organizaciones,
con otras que puedan compartir nuestros objetivos de incidencia para que podamos tener un mayor impacto con tomadoras de decisiones. También deseamos seguir fortaleciendo las capacidades de otras organizaciones de sociedad civil para hacer incidencia en mecanismos de Naciones Unidas. Ya nosotros hemos adquirido una experiencia que quizás vale la pena compartir con otras compañeras, entonces hemos establecido eso como un siguiente paso. Y pues también seguir cultivando esta relación que tenemos con ILGA y explorar otros órganos de tratados, como ya bien lo decían otras compañeras, en los que podríamos también aportar, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entre otros. Y también integrarnos a otras redes que nos permita el posicionamiento de estas recomendaciones en otros espacios de sociedad civil. Entonces, ha sido un camino que hemos recorrido las dos organizaciones y pues nos hemos sentido al final muy acompañadas con ILGA, con sus consultores y con el apoyo que nos han brindado. Gracias, Ana, por compartir tus experiencias desde Visibles ONG. Son muy valiosas para todos aquí. Ahora pasaremos a las preguntas y respuestas. Empezaré por leer la primera pregunta, que está dirigida a Facundo. Muchas gracias por la presentación, Facundo. Todo el trabajo de investigación es bastante relevante para hacer incidencia, sobre todo en países en los que los estándares internacionales suelen tener mayor alcance cuando se abordan temas de SOGIESC. En esa medida, ¿cuáles crees que son los principales temas sobre los que desde sociedad civil organizada debemos intentar hacer incidencia en los mecanismos de derechos humanos, incluyendo órganos de tratados y el EPU? Facundo. Bueno, creo que la pregunta la hizo César Jiménez. Muchas gracias por tu pregunta. La realidad es que con tanta cantidad de órganos de tratados y tanta cantidad de temas, un poco la estrategia, en mi opinión, sobre qué tema dependerá un poco sobre el órgano de tratado con el que se trabaje, porque cada órgano de tratado está más o menos abierto a tratar distintos temas, y también por la propia competencia que tiene que ver con el tratado que crea cada uno de estos comités, y en mi opinión creo que estos informes de ILGA, tanto el de este año como el de años anteriores, permiten entender qué temas ya se trataron, qué temas quizás está más abierto a tratar porque quizás se trató no tan directamente, pero se muestra cierta apertura a tratar determinados temas. Entonces, no creo que haya un tema específico, pero sí entender cómo fue la evolución permite como comprender en qué tema uno siente que puede profundizar más en un determinado comité porque sabe, o no sé si sabe, pero cree que hay una alta probabilidad de que la respuesta de parte de ese comité, ya sea a través de una pregunta o en una observación final, o incluso en las observaciones generales, pueda ser positiva en términos de SOGIESC en cualquiera de los temas que obviamente cada organización decida trabajar para cada colectivo en particular. Creo que es importante entender qué recomendaciones se le dieron a los estados, qué preguntas se le formularon, si uno quiere trabajar respecto al trabajo de un estado en particular, y si es en una observación general, también comprender cómo fue el trabajo evolucionando a lo largo de los años en cada uno de los comités. Gracias. Y obviamente les invito a leer el informe que ya está publicado, tanto el resumen como el informe completo, y bueno, espero que sea una gran herramienta para saldar todas estas dudas, porque al final del día la estrategia de incidencia depende de cada organización y cada tema que quiera cada uno trabajar, así que espero que ese informe pueda ser una guía para tomar esa decisión como activistas y defensores de derechos humanos. Gracias, Facundo. Ahora voy a leer una segunda pregunta para Hugo. La pregunta es en inglés, pero la voy a leer en español.
debido a que los mecanismos de derechos humanos están muy atados a los estados y los estados son inherentemente violentos en contra de la comunidad LGBTI, ¿por qué usted cree que es importante trabajar dentro y en contra del Estado para la liberación LGBT a través de mecanismos legales? Mm. Bueno, Andrea, yo creo que cometí un error porque contesté en el chat una pregunta que me parece que era para todo el mundo y se fue a la columna de respondidas, ¿verdad? Por ahí nos vamos a perder de una pregunta que está muy interesante. Pero bueno, paso a contestar específicamente esta pregunta. Ciertamente es así como menciona el asistente, los mecanismos de derechos humanos están muy vinculados a los estados. De hecho, todas estas instancias de control interestatal, supranacional o internacional, se basan en acuerdos y en consensos de estados. Pero, a ver, hay como varias cuestiones ahí para problematizar un poco esta idea. Primero, el hecho de que no todos estos mecanismos, a pesar de ser conformados por estados y sobre la base de acuerdos entre estados, están cooptados por los estados. De hecho, los órganos de tratados requieren que sus integrantes actúen en calidad de expertos independientes y que no respondan a las líneas políticas de los estados de los cuales son nacionales o de los estados que los designan. Y también se requiere que la elección de estas personas alcance determinado nivel de consenso internacional que se manifiesta por una mayoría de votos. Y en esta búsqueda de consenso, de alguna manera el rasero termina quedando un poco de la media para arriba. Y eso de cierta forma determina que estos órganos, sobre todo los órganos de tratado y los procedimientos públicos especiales, terminen estando conformados mayoritariamente por personas que son expertas independientes, efectivamente. Eh, Más allá de algunas situaciones que se dan, por ejemplo, en el plano regional, en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos como una incidencia más fuerte o más activa de gobiernos que actúan con una agenda fundamentalista antiderechos y que promueven la promoción a- a la Comisión Interamericana y la designación como expertos de personas que tienen esta extracción, vamos, de alguna manera ideológica, o representan a estos intereses políticos. En el sistema de Naciones Unidas no se da tanto esto. Y eso determina que los mecanismos legales del Sistema Internacional de Protección de Naciones Unidas sean espacios muy interesantes para promover la participación activa de las organizaciones de derechos humanos, en este y en otros temas. Sobre todo en temas como este, como el que estamos discutiendo hoy, que enfrentan muchas veces la oclusión de los debates, o la clausura de los espacios de debate democráticos en los espacios nacionales. Ahí es donde el sistema internacional de protección surge como la garantía efectiva que tienen las personas en materia de protección de derechos humanos, cuando los estados son los que cierran la posibilidad de participación, cuando son los estados los que niegan la ciudadanía. Y creo que, digamos, los ejemplos que escuchamos hoy, fundamentalmente participación en procesos de elaboración de informes alternativos, dan cuenta de cómo es posible llevar al Estado a una discusión controlada, a una discusión cuidada, donde los términos de la relación entre nuestras organizaciones y el Estado no son tan asimétricos y no son tan hostiles como cuando planteamos esas discusiones en las instancias locales, en las instancias nacionales. Y bueno, y además porque, o sea, a ver, yo creo que así como de lo que se trata es de disputar las narrativas hegemónicas en nuestras sociedades y de revertir esas narrativas antiderechos, también se trata de disputar
la configuración del Estado y de transformar las institucionalidades estatales de esos aparatos de violencia y de discriminación y de exclusión que son ahora, a estados que sean de alguna manera, que se basen en unos paradigmas de inclusión diferentes. Entonces, creo que es fundamental la disputa de la liberación a través de estos mecanismos legales. Ahora bien, o sea, yo, digamos, eh, aún a pesar de ser abogado y aún a pesar de dedicarme a esto, eh, creo también que tenemos que poner las cosas en perspectiva y no embelezarnos, digamos, con la eficacia última de la ley en estos procesos de liberación. O sea, creo que el derecho y estos sistemas de protección son herramientas muy válidas y plantean escenarios muy propicios para la participación y para la disputa, pero creo que nunca tenemos que perder de vista que finalmente y de última los derechos se ganan en la calle. Y es la calle lo que importa, es la construcción de fuerza política, es la construcción de alianzas, es la disputa de la hegemonía de la narrativa en la sociedad. Y ese tiene que ser como el eje dominante, el norte de nuestra acción. Muchas gracias, Hugo. No sé si también puedes responder la otra pregunta que respondiste en el chat sobre cuál es, bueno, creo que estás silenciado, Hugo. Me, me había, me había silenciado yo mismo. La otra pregunta dice, ¿qué piensan ustedes que sería la más poderosa avenida legal para luchar por los derechos de las personas trans? ¿Las Naciones Unidas o una corte que pueda dictar decisiones legalmente vinculantes? Y bueno, yo respondo y creo que, digamos, hay que usar todas las vías legales disponibles en esta lucha, ya sea tanto las decisiones que se puedan obtener de cortes que puedan emitir opiniones o decisiones de carácter vinculante, como aquellas instancias de control interestatal que se basan en cuestiones no vinculantes, como por ejemplo el EPU o los procesos de informe ante órganos de tratado. Creo que de lo que se trata es de ocupar todos los espacios y de lograr la visibilidad del tema en todos los espacios, incluso en aquellos, digamos, temas o en aquellos tratados que se ocupan de cuestiones que aparentemente no tienen una vinculación directa con nuestra agenda, pero, digamos, claramente sí lo tienen, ¿verdad? Qué sé yo, el convenio sobre trabajadores migratorios de DIGE es cuyo órgano de tratado es el que tiene menos referencia, de acuerdo a los números que había mostrado Facundo al inicio. Creo que de lo que se trata es de ocupar todas las escenas posibles y digamos, de encontrar la, digamos, la grieta en cada una de las agendas, ya sea de los órganos de tratados como también de los procedimientos públicos especiales. Muchas gracias, Hugo. Ahora voy a hacer una pregunta para Leticia. ¿Cómo está tratando el CEDAW el tema de estereotipos de género? ¿Habrá alguna recomendación sobre el artículo 5? Me imagino que es sobre Sí, estereotipos a nivel más amplio. así es. La recomendación general 39, como dije, fue sobre mujeres indígenas. La 30 va a ser sobre participación política y la 31 específicamente sobre estereotipos. Ya se está empezando a trabajar, ya sabemos quiénes de mis compañeras encabezan el grupo. Va a ser Vandana Rana de Nepal y Marion Vettel de Bahamas. Yo soy parte de ese grupo, ya estamos viendo quién va a hacer el trabajo de redacción, la contratación de ese experto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en 2 años tenemos una recomendación sobre estereotipos. Tal vez, Muchas gracias. Andrea, si me permite complementar, precisamente
El comité hace a Costa Rica al Estado parte, que en este caso es Costa Rica, una recomendación específicamente sobre estereotipos, que dice específicamente garantizar que todas las medidas de intervención para cambiar los estereotipos sociales se lleven a cabo a través de una lente interseccional, de modo que combatan los estereotipos contra las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes, LGBTI, mayores y con discapacidad, y realizar estudios de seguimiento para medir la efectividad de las campañas y otras estrategias de intervención. Muchas gracias. Sí, podemos ver que los estereotipos son un tema que la CEDAW ya viene forjando hace bastante tiempo, pero claro que una recomendación general es como potenciar la posición de la CEDAW. Nada más agregaría que en una recomendación general hay foros donde hay participación de sociedad civil que van a ser convocados en su momento. Lo más seguro es que la de América Latina sea aquí en México, pero ya estaré en su momento compartiéndoles las convocatorias correspondientes. Muchas gracias, Leticia, y Natalia también. Y por último, tenemos dos preguntas más. Una es una pregunta para Ana. ¿Cómo ves el estado de la agenda LGBTI de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales? ¿Las organizaciones de la sociedad civil están esperando una evolución? ¿Es este un tema de debate en las elecciones? Bueno, sí, definitivamente. El domingo, para poner un poco en contexto, el domingo pasado fueron las elecciones generales de Guatemala, en donde se eligen tanto diputaciones como alcaldías municipales, el binomio presidencial. Y pues quizás las personas en Guatemala estábamos cansadas de que pues los candidatos que se habían presentado hasta el momento pues son financiados por el narcotráfico, tienen vínculos con la corrupción y estamos como en este hartazgo quizás de la representación en el gobierno. Pero sorpresivamente un candidato que representa quizás la ventana de oportunidad para amplificar un poco más la agenda de derechos humanos en general, no solo de las personas LGTBIQ+, pasó a segunda vuelta. Digamos que tuvo bastante aceptación en la ciudad de Guatemala y eso le ayudó muchísimo a posicionarse como en ese lugar. Ahora siento que el reto es de aquí al 20 de agosto, que es como la elección de la segunda vuelta, porque la persona con la que se encuentra enfrentando este candidato que se llama Bernardo Arévalo, pues es una mujer que se llama Sandra Torres, que ha venido de un partido que ya tiene, que es su tercera vez participando en elecciones, en una segunda vuelta. Digamos que los candidatos que han ganado han sido el antivoto de esta persona. Entonces ya tiene deuda de campaña de 3 elecciones, con vínculos con farmacéuticas y algunos casos de corrupción, y estuvo en la cárcel por un caso de financiamiento electoral ilícito. Entonces, digamos que ahora el reto es, digamos, para las organizaciones de sociedad civil, están todas nuestras esperanzas puestas en este nuevo gobierno y nos ha hecho repensar nuestras acciones, por ejemplo, los procesos de incidencia para una elaboración de una política pública LGBT, lo veíamos muy complicado que pudiera pasar, ahora vemos una ventana de oportunidad. El reconocimiento de las personas trans, ahora vemos una oportunidad. No es que tengamos la total certeza que vaya a ser así, pero hay una oportunidad. Entonces, como que nos ha hecho en estos 3 días replantearnos qué acciones tenemos que hacer ahora, cómo vamos a defender un poco la narrativa esta que usa la oposición como pro vida, pro familia, la Agenda 2030, la ideología de género, o sea, toda esa narrativa que usan con apoyo de las iglesias y financiamiento de las iglesias. Entonces, depende mucho ahora de
de las acciones que haga sociedad civil organizada, derechos humanos. Y creo o esperaría yo que sea un buen resultado. Siento que es una buena oportunidad que tiene muchas posibilidades de cambiar el panorama para los próximos 4 años. Muchas Complementaría gracias. que aquí va a ser muy importante el informe entre CEDAW de Guatemala, porque ahí tendrán un apoyo del comité. Sí, total. Muchas gracias, Ana, por tus comentarios. Ahora tenemos una pregunta para Leticia. ¿Cómo la CEDAW aplica la interseccionalidad para la comunidad LGBT? Hemos tenido pocos casos en donde se ha planteado específicamente el tema de la interseccionalidad y lo hemos tenido básicamente en los países escandinavos. Casi no es tema en los otros países, entonces por eso insisto que la reacción del comité depende mucho de cómo se plantee o por el Estado o sobre todo por la sociedad civil. Y por eso es tan importante tener todo el material de apoyo para entender hacia dónde queremos incidir y cambiar. Casi el tema intersex solo ha aparecido en países del norte de Europa, Alemania también. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos está muy relacionada también al activismo ante la CEDAW. Esta pregunta es para Natasha. ¿Qué recomendarías a las organizaciones para que se animen a hacer activismo en la CEDAW? Yo creo que alguien comentó aquí que la clave es la información, información, información. Es informarse precisamente sobre cuál es la dinámica de la CEDAW, que la CEDAW no nos va a comer, no nos va a comer vivas, ¿verdad? Que si bien todo lo referente a los órganos de tratados, a todos los cuerpos que tienen que ver con las Naciones Unidas, a veces creemos que es un tanto complicado. Si tenemos la información, cada vez se nos facilita más. Aliémonos a organizaciones que ya han presentado informes, que ya tienen más información sobre la CEDAW, en este caso, aliémonos a ILGA, busquemos información dentro de la página de ILGA y con las organizaciones miembros de ILGA que han tenido ese acercamiento a la CEDAW para que nos den esos tips. Incluso Mulavi con mucho gusto puede brindar información y esas guías prácticas, si se quiere, o tips de cómo ha sido nuestra participación en la CEDAW, al menos en 2 oportunidades, y yo estoy segura que muchas otras organizaciones van a estar anuentes a brindar esta información para que veamos que es más amigable, los procesos más amigables de lo que nosotros y nosotres pensamos, que nos acerquemos más ante este comité, que no necesariamente incluso tenemos que estar en Ginebra o en Nueva York para presentar un informe, sino que podemos acercarnos incluso, en este caso, a doña Leticia o alguna otra comisionada, y digo doña Leticia porque es la que más se acerca a nuestros países latinoamericanos, para brindar la información, y les aseguro, y doña Leticia no me dejará mentir, que ellas agradecen la información que podamos brindar. Desde ahí podemos irnos acercando a la CEDAW a través de personas como doña Leticia, y informémonos para saber desde cómo generar un informe, todo el proceso para generarlo, para presentarlo, que incluso podemos delegar la presentación a otra persona que ya esté allá, o sea, tantas otras medidas que podemos tomar para hacer llegar la información, que es lo más valioso, no necesariamente estar ahí, sino que la información llegue a los y las comisionados de la CEDAW y posicionar las temáticas, que es lo que insisto siempre, el cómo hacer llegar ese mensaje clave
a los comisionados y las comisionadas. Yo diría, lo trataría solo en femenino porque solo un comisionado hay, a las comisionadas de la CEDAW. Muchas gracias, Natasha, por tus consejos. Antes de dar por finalizado este evento, quería preguntar si es que alguno de los panelistas quiere decir algo o algún comentario final, si es que alguno se ofrece. Xenia. Bueno, creo que ahora vamos a darle la palabra a Xenia Kirchenko, que es manager del programa de órganos de tratados de ILGA World. Buenas noches desde Ginebra. Muchísimas gracias, Facundo, Hugo, Natasha, Ana, señora Bonifaz y por supuesto Andrea. Yo soy Xenia Kirichenko y trabajo como directora de programas de las Naciones Unidas en ILGA Mundo. That's all my Spanish, but yeah, it's really, really great to see all of you. And I just wanted to share one opportunity specifically for Latin America because, well, Facundo talked a little bit about the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, third committee, and they are now developing a general recommendation on the right to health. And well, racial discrimination is understood broadly, so it's discrimination based on race, ethnicity, indigenous status, migrant status, also for people who don't have nationality, apatrides, and then also it's about refugees. So I think that a lot of communities you are working with can be covered here. And so far, they published the first draft of the general recommendation, and there is nothing, literally nothing about LGBTI or SOGIESC, even though we, of course, know that one layer of oppression is, let's say, cis heteronormativity or homophobia, transphobia, but then also for those of us who are facing discrimination also based on race or ethnicity or indigenous status, it's even more difficult to access health services. And it can also be for trans people, it can also be about access to gender affirming treatment or surgeries. For intersex people, it can also be a lot of medical issues when they are migrants, for example, or you know, when it's indigenous, for example, indigenous communities who are trans women who don't even have identity documents. It's a big question, even accessing healthcare. So, long story short, there is a first draft. There is nothing on LGBTI, but there are public consultations organized for different regions, and there will be one recommendation specifically for Latin America on 27th of July this year. And then Andrea and myself will be able to share more information, but maybe just mark this date in your calendars. So it will be 3 hours of consultation, of course, with interpretation in Spanish, with interpretation into Portuguese, at least, and English. And if you are working with any issues on these intersections, meaning LGBTI and also racial, ethnic, indigenous, migrants, like all these aspects. And if you have any information about health, and it can be HIV prevention, it can be STDs, it can be trans-specific healthcare, intersex-specific healthcare, reproductive rights also. Well, so it would be really, really great if you can join and participate in this consultation. Plus, also, there will be opportunity to submit written information by 4th of August. Well, again, Andrea will be able to share more on this. And yeah, thank you so very much for all your presentations, for all your work. And I was just so happy because usually my language abilities are limited, but I promise that my next language will be Spanish.
And yeah, thank you. It was so great to see all of you because, you know, I was just behind many of the processes related to treaty bodies. And yeah, let's just stay in touch. Thank you. And also thanks to people who are behind the scene, working behind the scene, interpreters. And because I was listening to English, it was brilliant interpretation, actually. And also to, I think it's one of our colleagues from the comms team, Suel. So also thanks a lot for supporting this webinar. Thank you. Muchas gracias, Xenia, por tus comentarios. Así que ya saben, el Shared Committee va a estar realizando una nueva recomendación. Así que les invitamos a participar el 27 de julio. Y bueno, agradecemos la participación del público en general, agradecemos por las preguntas muy bien hechas a los ponentes y agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado acá. Y espero estar en contacto para las siguientes sesiones, especialmente Guatemala, la CEDAW. Y bueno, damos por terminado este evento. Muchas gracias.